¿Qué tal, amigas y amigos de Sociología del Ruido? Estamos de regreso con un nuevo video en donde vamos a comentar, o donde voy a comentar, el nuevo disco de Ty Segall llamado Harmonizer, un disco que salió sorpresivamente hace un par de días, a mediados de esta semana, de esta primera semana de agosto del 2021, y es un disco que me parece interesante a revisar en consideración de lo que ha hecho este artista anteriormente. Bueno, para quienes no lo conozcan, lo recomiendo desde ya. Es un músico multiinstrumentista que lo podríamos definir a grandes rasgos como un músico de rock. Tiene muchas influencias en su sonido, desde un rock duro hasta el glam rock, hasta cosas más funk, cosas más soul por momentos, incluso folk también, pero siempre en un formato que nos recuerda a la música de finales de los 60, principios de los 70. También hay mucho de garage rock en su sonido, sobre todo en los primeros discos. Creo que una de las gracias de este artista es que suele publicar material muy seguido. Como su proyecto solista, suele publicar un disco al año, y ya nos tenía esperando material, porque el 2020 como Ty Segall no publicó nada, pero sí publica siempre también colaborando en otros proyectos o en bandas que él mismo forma, o con otros artistas que lo invitan y hacen colaboraciones habituales. Este disco Harmonizer es el último disco desde el First Taste del 2019. Un disco que de por sí era bastante interesante, porque en esta clave de rock usó instrumentos poco convencionales, unas guitarras turcas, unos instrumentos de vientos bien raros, y le daba un sonido interesante a su propuesta. Ahora con Harmonizer también hace un cambio respecto a lo que había hecho a lo largo de su discografía, porque este es un disco que a mi parecer tiene un sonido mucho más electrónico, más digital también. Me da la impresión de que hay muchas secuencias rítmicas, y es un disco un poco más solitario. Por lo que estuve leyendo, el disco está, él es el compositor, compositor de las canciones, pero la mayoría las grabó en solitario, probablemente por el efecto pandemia, y de hecho creo que por eso no debe haber publicado un disco solista el año 2020. Y es un disco de pandemia por este hecho. Los miembros de su banda o los que lo acompañan habitualmente participan en una que otra canción, y eso hace que sea un disco, por así decirlo, hermético, que se encierra en una zona de confort del artista. Me recuerda al disco Emotional Mugger del 2016, porque tiene un sonido sucio bastante similar. Mucha saturación de efectos de las guitarras, de las baterías también, o de los sintetizadores. Aunque dicho disco de hace 5 años tenía un sonido mucho más análogo, al igual que gran parte de la discografía, y en este caso en Harmonizer no pasa eso. Uno nota al tiro como que hay un interés por los sonidos más digitales. Eso no quiere decir que las guitarras se hayan ido, no quiere decir tampoco que las baterías se hayan ido, no, solo que hay una variación en la estética habitual de la banda, o sea, del artista. Además, considerando que los últimos 3 discos que había publicado Ty Segall tienen una impronta bastante análoga, o bastante orgánica en el sonido. Por ejemplo, el disco Ty Segall del 2017, que fue con el que lo conocí, es un disco de rock duro,
Sí, sí, rock duro, bueno, folk rock también hay un poco, pero mucha guitarra acústica, mucho jam también, mucha improvisación con las guitarras, con las baterías. Ese disco estuvo producido por Steve Albini, así que es un gran disco en realidad. Y luego publicó Freedom Goblins el 2018, que es un disco que mantiene esa esencia como de rock de principios de los 70, fines de los 60, pero con mucha más influencia funky y mucho más influencia soul. Es como un disco, por así decirlo, un poco más trasnochado. Y con el First Taste, que también era mucho más rockero, pero con estos instrumentos exóticos que le daban un matiz diferente, una textura diferente a las canciones. En cambio acá volvimos como a un sonido más saturado, con mucho fuzz en la guitarra, mucho flanger, phaser, muchos efectos que modulan el sonido de la guitarra, guaguas también. Hay por ahí secuenciadores rítmicos, o sea, melódicos, electrónicos. Así que marca una distancia. No sé si será lo que... No sé si pretende seguir como en esa línea de ahora en adelante. Pero yo creo que fue un gusto que se dio. O también entendiendo las limitaciones que le permitían la producción en pandemia. Otro elemento interesante de este disco, y que creo que se debe al mismo hecho de ser producido en pandemia, es que su esposa, Denny Segal, tiene mucha influencia en el trabajo. De hecho, canta en una canción que se llama Feel Good. Ayudó en la composición también de algunas canciones, lo cual me parece agradable. Aparte hay que considerar que ellos ya hicieron una especie de banda en algún momento que se llamaba The CIA, y publicaron un álbum en el 2018. Es lo único que han publicado con ese nombre. Y hay similitud en este disco Harmonizer con el que publicaron en el 2018. Hay sonidos similares, aunque el de ese año, de hace 3 años atrás, tiene un sonido más duro. Hay que reconocer que es un poco más punk que este disco, que es garage rock electrónico. Bueno, y en general me gustó. La primera vez que lo escuché, debo decir que me generó un poco de sorpresa por la introducción de estos sonidos. Me parecía un poco plano, pero ya después con la segunda escucha ya uno empieza como a apreciar que están los elementos de la propuesta de Ty Segall. Entonces se empieza a valorar más. No es de los mejores discos del artista, a mi gusto, al parecer. Pero sí es un buen disco, quizás como para... Si uno no lo había escuchado antes, puede ser un buen disco como para aproximarse al artista. Aunque creo que es mejor entrar con el disco Manipulator del 2014, 2015, no lo recuerdo, una portada roja, porque creo que es el mejor disco del artista. Y uno puede observar ese abanico amplio de sonidos que lo influencian. De todas formas, insisto, Harmonizer creo que no es de los mejores discos del artista, pero sí se agradece su intento por innovar de cierta forma en su sonido, algo que él siempre está buscando, y también hay que entenderlo, creo, como una producción de pandemia. Y bueno, también hay que agradecer que volvió Ty Segall. No sé, yo encuentro que es un gran músico. En sus presentaciones en vivo, sobre todo, busquen videos. Tiene mucho de ese rock de fines de los 60, garage, cosas medias psicodélicas también. Muy interesante, improvisación en vivo. Bueno, él también toca batería en algunas canciones. Es un gran grupo, es un gran artista en sus diferentes versiones. En Fuse, en Ty Segall Band, y eso creo, sí. No se me vienen a la cabeza más formas de Ty Segall. Bueno, y como siempre les agradezco por haber visto este video. Siempre también se agradece que puedan dejar un comentario,
que puedan dejar un me gusta, que si lo pueden compartir también, genial. O si tienen alguna opinión sobre este disco o sobre Ty Segall, sería genial que la dejen en los comentarios para ver si se forma alguna conversación. Y eso, tengo prometido el disco, o sea, el video sobre el disco de Metallica, el de tributo, y lo he estado pensando harto porque ha salido bastante material como para hacer un video y comentarlo, porque hay unos covers interesantes y otros más interesantes aún. Así que eso, like, suscribir, compartir y no sé, comentar, eso. Así que adiós, muchas gracias, nos vemos, espero que pronto.